Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo curso, a un nuevo video, perdón. Vamos a hablar un poco sobre la conexión entre Java y bueno, nuestro motor de base de datos MySQL o MariaDB. Esto lo estábamos haciendo a través del SAM. Así que vamos a iniciar nuestro servidor SAM a través del, mejor dicho, iniciar MySQL a través de SAM. ¿Sí? Con sus configuraciones por defecto, igual que en laboratorio, sin clave, sin nada. Para eso vamos a, como haciendo un repaso, vamos a crear una base de datos. Mientras se va abriendo el programa, vamos recordando un detalle. Especificábamos que Java utiliza un controlador, o bueno, como dice acá en la documentación, el JDBC, que es el Java Database Connectivity, dice conectividad a base de datos de Java, más conocido por sus siglas JDBC. Es un API, ¿sí? Es un conjunto de librerías, en pocas palabras, o bibliotecas, que permite la ejecución de operaciones sobre base de datos desde el lenguaje de programación Java. Este JDBC es muy exclusivo de la base de datos con la que se va a trabajar, ¿no? En nuestro caso, podríamos tener diferentes bases de datos. Voy a crear hoy día otro como ejemplo nada más, que podría ser a ver, lenguaje P1 del lenguaje de programación 1. Ya les expliqué en algún momento que de preferencia seleccionar UTF-8 MB4 para el tema de las tildes y caracteres extraños fuera del lenguaje del inglés, ¿no? Muy bien. Lenguaje P1. Sí. En Java podemos crear un proyecto en blanco, por cierto, al cual le voy a llamar proyecto alquiler. Ya, no tengo uno igual, así que no hay problema. Cierro todo esto y listo. En Java, como les decía, necesitamos ese conector JDBC, ¿sí? Ese conector, pero ese conector JDBC depende del motor de base de datos con el que vamos a trabajar o el lenguaje de base de datos. Ya les expliqué que existen diferentes motores de base de datos o programas de base de datos, ¿sí? Sí, a ver, acá por ejemplo hay algunos. SQL Server, Oracle, MySQL. Bueno, Access es de Microsoft, en realidad no es una base de datos propiamente dicha, pero bueno, ahí aparece entre los gráficos. Acá tenemos otros, PostgreSQL, DB2. Y bueno, y así podamos encontrar diferentes tipos de base de datos. Pero cada una de esas bases de datos debe proveer, o mejor dicho, la empresa que crea o mantiene estas bases de datos, debe generar el archivo de conexión JDBC que necesita Java para conectarse directamente, ¿no? Porque al final el interesado al que se conecten desde Java es el motor de base de datos. Entonces, yo les voy a compartir eso para que lo descarguen. En el grupo 1 les compartí ese video, este archivo, que es el conector directamente para MySQL. Entonces, cuando ustedes crean un proyecto nuevo, que está en el Bin Projects por defecto, ¿no? Si es que no le cambian la ruta, debería estar, en mi caso, alquiler, ¿no? Este de acá. Dentro del proyecto están las carpetas src que vendría a ser todas los paquetes que vamos a desarrollar. Por el momento no hay nada, pero la costumbre es, o lo adecuado es que dentro del proyecto, ¿sí? El proyecto se llama alquiler, ¿no? El que acabo de crear. Dentro del proyecto se crea una carpeta llamada lib de librería, ¿sí? O de biblioteca, pero lib de library en inglés, ¿no? La traducción original o literal debería ser biblioteca, pero se pone lib. Dentro de esta carpeta lib vamos a copiar este conector. Como hicimos en clases, podríamos utilizar el conector que trae por defecto NetBeans, pero el detalle es que cuando cambiamos de ubicación la librería probablemente no lo va a ubicar y hay que volver a importarlo, o incluso teniéndola acá hay la posibilidad que tampoco lo reconozca. Esta librería, bueno, está en internet, se puede buscar y descargar, quizás no es la última de las últimas, pero es más que suficiente.
Si se desea, se puede cambiar de nombre, JDBC Connector, MySQL podría ser. Sí, es un nombre, no hay problema. Lo importante es el contenido del código que está dentro. Una vez que lo hemos puesto ahí en esa carpeta, le hemos creado la carpeta lib y hemos copiado el archivo, es conveniente hacer la importación. En clase lo hacíamos a través del add library, que vendría a ser esta opción de acá, en la cual directamente NetBeans me va a mostrar las librerías que tiene incorporadas para los proyectos, ¿no? Entre ellas justamente el de Java, el de MySQL JDBC Driver, ¿no? Este es el que trae NetBeans. Pero nosotros vamos a importarlo desde nuestro archivo. Y sería la última opción, add jar folder, agregar jar. ¿Por qué jar? Jar es, si ven acá, se nota la extensión, es el archivo de distribución que genera Java. Como Java es multiplataforma, es decir, que se ejecuta en Windows, en Linux o cualquier otro sistema operativo, no genera un .exe, sino un .jar o jar. Entonces, vamos a hacer la importación. Bueno, esta no es la dirección. Este es de otro proyecto, ¿ven? Acá está alquiler. Oh. Lapsus, muy bien. Y acá está mi conector. ¿Sí? Pueden darle doble clic o clic abrir, es lo mismo. Cosa que sí importa. Dentro de eso vamos a encontrar justamente las librerías o el código. Se puede ver un poco el código. Sí, como al final y al cabo son es de código abierto. Vamos a hacer referencia a todo lo que tiene esto, ¿no? Una de las interfaces, porque en realidad es una interfaz, no es una clase, es el connection, ¿sí? Que por cierto las interfaces también aceptan herencia, pero bueno, no es tanto el punto ver esto, solo es una referencia, es lo que vamos a usar para conectarnos a base de datos. Entonces, igual que hicimos en clase, como haciendo un repaso, vamos a crear una paquete util, solamente que a diferencia de la clase pasada voy a hacer un pequeño cambio, pero lo voy a explicar luego. Ponemos nuestra clase conexión, borraré los comentarios que son innecesarios y vamos. Creamos nuestro el primer paso. ¿Cuál era? Teníamos que importar, ¿no? Java.sql.asterisco, el asterisco para que, bueno, de una vez importe todo. Creamos una función que devuelve una conexión que le habíamos llamado obtener conexión, que no recibe parámetros, ¿no? Adicionalmente a eso, podríamos declarar una variable snx que era nula para poder retornarlo directamente acá para que no me dé error. De ahí configurábamos algunas variables de conexión, como era el host, que era localhost o 127.0.0.1, el usuario de base de datos, que es root, el password o clave, para ponerlo más en español, que es vacío, la base de datos, que en mi caso le acabo de cambiar lengua P1 o lenguaje, perdón, le puse lenguaje, ¿no? Lenguaje P1. ¿Sí? Esto tiene que estar bien escrito, ¿no? Lenguaje P1, ¿no? Y por último, pero no menos importante, el puerto, ¿no? Y listo. De ahí habíamos hecho una pequeña explicación del try catch, que era para ejecutar código de todo lo que esté bien, va a ir dentro del try, en el cuerpo del try, y si hubiera un error lo poníamos en el catch, ¿no? Entonces lo único que hacíamos en el catch de preferencia era imprimir de esta manera, porque exception, esta palabrita de acá, catch, lo que está en la exception es como si fuera una variable, es como si fuera string, int, doble, pero es una variable especial de tipo excepción. ¿Qué es esta variable de tipo excepción? Simplemente si es que hay un error, un problema dentro de la programación cuando se esté ejecutando, este tipo de dato, por decirlo así, el exception lo captura en la variable e, lo que en realidad la variable es esta. Entonces esta variable tiene la información del error. Entonces y esto se imprime a través del e.toString. Aunque el error nos va a salir en inglés, bueno, con un poco de experiencia, con el tiempo aprendes a entender a qué se refiere el error. Y aún así, si es nuevo los errores, probablemente te vas a demorar en encontrarlo, ¿sí? En mi caso, bueno, los errores comunes los puedo conocer. De ahí, acá, ¿qué es lo que hacíamos? Primero hacíamos el registro del driver, class.forName, ¿sí? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan?
com.mysql.jdbc.driver de esta manera. Tengo medio un pequeño lapsus. Vamos a buscarlo. Ese es el registro del driver, ¿no? No me acuerdo si es con paréntesis al final. Creo que no, ¿no? Bueno, si hay error lo corrijo, ¿no? No me acuerdo si es con eso. De ahí hacíamos la cadena de conexión, ¿sí? La cadena de conexión empezaba con MySQL, jdbc, / y empezábamos a concatenar, ¿no? El host más localhost caramba, el puerto más la base de datos, ¿sí? Que es host dos puntos, ¿no? No es acá es host dos puntos, el puerto que es 3306 y la base de datos. Y de ahí recupero la conexión, que es a través de una palabra clave, driver manager .get connection, que vamos a utilizar esto, que tiene la cadena de conexión, el usuario y la clave. Sí, y eso es prácticamente lo que hicimos la última clase. Y si todo estaba bien, imprimíamos acá conectado. ¿Okay? Tengo más dudas que aciertos sobre lo que acabo de hacer ahí, pero vamos a probarlo. Vamos a poner un paquete de pruebas, aunque en realidad esto lo vamos a correr después, pero vamos a crear un Java main class, el clásico test, y como repasando hacemos la importación del Java. No, perdón, tenemos que importar la clase, el paquete util, la clase conexión, y acá ponemos conexión CNX igual new conexión, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos creando un objeto, el CNX, y a través del objeto CNX se supone que voy a obtener esto de acá, public obtener conexión. ¿Y por qué no me está generando esto? Conexión, está bien, ¿por qué no sale? No creo un Java main class, crea otro archivo, una clase, lapsus. A ver, Java main class, ahora sí, estaba mal, por eso no me está invocando, porque estoy creando ahora sí, acá. Vamos a ver la otra forma. Si ponemos directamente conexión y lo seleccionamos con control barra espaciadora, automáticamente lo importa, ¿sí? Eso también lo conocíamos más o menos de clase. Y ponemos ahora sí obtener conexión. Más que seguro que va a salir error, pero bueno, de alguna manera me va a servir para ver que realmente me botan los errores. Esperamos. Y acá me dice que desconoce esta forma, mejor dicho, de cadena de conexión, porque creo que es al revés, ¿no? Es JDBC MySQL. Así creo era. Listo, ahora sí, ¿no? Ahora sí está conectado. Si no, era al revés, ¿no? Bueno, lo estaba haciendo de memoria prácticamente. JDBC MySQL el host el puerto y la base de datos, ¿no? Entonces, si no me sale error, es porque ya estoy conectado a la base de datos. Muy bien. Entonces, eso ya hemos visto. Pero ahora
Hay un detalle, cada vez que nosotros tengamos que conectarnos a la base de datos hay que hacer un objeto y eso es un poco tedioso a veces. Entonces, para eso podríamos, como esto es una clase que solamente tiene una función y esa función está dentro de acá, podríamos usar un método especial que son clases o son métodos, perdón, que no necesitan crearse a través del objeto, sino directamente a través de la clase, invocarlo. Pero vamos a probarlo en un rato. Para ello, lo primero que necesito es, antes, vamos a crear al menos una tabla. Esa tabla la vamos a llamar alumno. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Y de alumno, vamos a hacerlo autonumérico. ¿Sí? Vamos a hacerlo autonumérico. Vamos a ponerle nombres. Paterno. Materno. Y le vamos a poner fecha, que se refiere a fecha de nacimiento. El tipo de dato fecha es date, ¿sí? O date. Y la característica de MySQL es que se debe guardar como año, mes, día, si no da problemas. Esto de acá ya se explicó en clase para que sea llave primaria y sea autonumérico. Hay que hacerle clic check acá para que sea autonumérico. Y muy bien, lo aplicamos y listo. Y ya estará. ¿Sí? Ya tenemos nuestra tablita. Alumno con nuestras columnas o campos, a excepción de alumno que es autonumérico, los demás vamos a tener que insertar. Muy bien, entonces para hacer esto, para explicarles, vamos a ir por pasos. Directamente en test lo vamos a hacer. Vamos a ver cómo insertar, ¿sí? Primer paso, insertar. Ahora, antes de esto, como ya voy a usar nuevamente conexiones a la base de datos, ya la tengo a través de CNX, pero necesito una conexión vigente a través de una variable, voy a tener que importar, el igual que hicimos en util, en clase, conexión, importar esto de acá. Siempre, cuando trabajamos con base de datos, hay que importarlo. De ahí todo trabajo con base de datos igual, de preferencia ponerlo dentro de try catch, y si hubiera un error, en algún momento que me imprima por acá. ¿Sí? Ese es un procedimiento que vamos a hacer siempre, ¿sí? Para asegurarnos de que si hay un error no se detenga la aplicación. Y por otro lado, esto de acá porque vamos a trabajar con base de datos directamente. Entonces dentro de esto puedo declarar una variable connection. Bueno, ya no lo puedo llamar CNX, sino connect. Va a ser igual a cnx.obtener conexión. Porque, bueno, acá simplemente lo hizo para probar que realmente se conectaba. Así que en realidad esto ya no lo necesito. Simplemente lo hago para pasarlo a la variable connection o a la variable conexión. Entonces ya estoy conectado ahí. Ya estoy conectado a la base de datos. Ya sé que estoy conectado. Ahora lo que necesito es hacer inserción, actualización o mostrar datos incluso. Insertar, actualizar y eliminar es prácticamente lo mismo, pero tiene sus procedimientos. Básicamente lo que yo tengo que crear es una sentencia SQL, ¿sí? De lo que voy a hacer. Entonces ustedes se acuerdan que ya explicamos en clase, para insertar datos era inserinto, el nombre de la tabla, en este caso se llama alumno. Esto puede ser alumno en mayúscula o alumno en minúscula. El lenguaje SQL ya les dije que no diferencia mayúsculas de minúsculas. Lo que sí recomiendo es que, por ejemplo, yo ahorita le voy a dar un salto de línea. Presionando Enter automáticamente me crea este símbolo más para poder poner una línea abajo, ¿no? En realidad puede ser todo directo, eso no hay problema. Pero lo que recomiendo es siempre, antes de hacer el salto de línea, dejar un espacio. ¿Por qué? Porque si no, Java lo va a considerar como que todo está pegado, una sola palabra, y puede generar errores. Entonces acá ponemos inserinto alumno. Como es sintaxis opcional o segunda sintaxis, como no voy a insertar ID de alumno, tengo que poner los datos que voy a insertar, que serían nombres, paterno, materno, fecha. Ahora sí le doy un espacio, enter, valúes. Y acá momentáneamente voy a hacer la inserción de datos manualmente, igual como hemos hecho en clase, por el momento. ¿Sí? Por lo tanto, cuando insertamos cadenas y datos de tipo fecha, tiene que ir con apóstrofe, ¿sí? Apóstrofe. Entonces ponemos acá Rosa Jaimes Ruiz. Y no sé, fecha de nacimiento 2005-12. Por eso, ya, la fecha cualquiera.
Esa es la sentencia, ¿sí? Esta sentencia es simplemente es un string, es una cadena, ¿sí? Es una cadena como hemos trabajado en clase, cualquier variable tipo cadena, pero obviamente es más largo, ¿no? Fíjense que acá también le doy un espacio por si acaso, ¿sí? Pero generalmente casi todo empieza sin ningún espacio, ¿no? Pero acá, al final de cada línea y al empezar una nueva línea, generalmente le suelo dar espacio para no tener problemas. Muy bien, entonces hasta acá hemos visto una variable que es connection para conexiones, pero ahora vamos a ver otro tipo de variable. Esta sentencia, que es un string, tiene que ser ejecutada a través de una variable que me permita justamente ejecutar esta sentencia insert dentro de MySQL. Porque esto de acá, si yo lo copio y pego, bueno, salvo por las interrogaciones, perdón, por las comillas que están ahí. ¿Sí? Salvo por eso. Yo esto normal lo podría insertar, no hay problema, ¿no? Es más, lo voy a insertar aunque me genere duplicado después. ¿Sí? Ya se insertó, me sale una fila afectada. Como recordábamos esto, dentro de esto le doy clic derecho, select rows, ¿sí? Y me genera el select asterisco from y el nombre de la tabla y me muestra los datos insertados, ¿no? Ya está insertado, pero eso lo quiero hacer yo con Java. Entonces, para yo hacerlo con Java necesito una sentencia, una variable que me permite ejecutar sentencias. Estas sentencias de SQL. Hay dos, vamos a ver una de ellas. Esa es la sentencia que empieza con S mayúscula, statement. En realidad, statement en inglés es sentencia también. ¿Sí? Statement. Y es como declarar una variable connection, pero en este caso lo voy a llamar st. Esta variable sentencia lo que tiene que hacer es que va a ejecutar esto de acá arriba, pero ese insert, ¿cómo sabe a qué base de datos la va a insertar y a qué tabla la va a insertar? Bueno, la tabla sí va a saber por el inserinto, porque acá le digo, insértate a la tabla alumno. Pero ¿cómo sabe a qué base de datos tiene que insertar? Para saber esto, tiene que trabajar con la variable de conexión que tenemos por acá, ¿no? Este connection. Tiene que saber a qué base de datos, con qué base de datos está trabajando. Entonces tengo que poner connect, punto, y por acá hay varias cosas, ¿no? Y la única que necesito, la única que necesito es la primera opción que dice create statement, ¿no? Esta de acá me permite crear una sentencia para luego poder ejecutarla. ¿Y cómo la ejecuto? A través de st.execute update. ¿Sí? Esta de acá. Fíjense que execute update me devuelve un entero. ¿Qué quiere decir esto? Esto me va a avisar de cuántas filas han sido afectadas, ¿no? Cuando uno inserta, si se dan cuenta acá, cuando uno inserta dice 1 rows affected, es decir, una fila afectada. Lo que me está diciendo es que una fila se ha insertado. Y esta sentencia me va a decir cuántas filas se han insertado. Entonces yo podría guardar esto, filas afectadas, FA, y de ahí imprimir en consola para mostrar nada más filas insertadas, dos puntos, voy a poner FA. Si acá me devuelve 1 o si el mensaje me devuelve 1, quiere decir que se insertó una fila. ¿Sí? Así de sencillo. Lo mismo, este mismo procedimiento tendría que hacerlo para insert, update y delete. No habría problema, porque en vez de insert, cambio por update o cambio por delete y va a ser lo mismo. Pero vamos a probar primero si esto está correcto. Execute update se encarga de hacer esto. Vuelvo a repetir, pero tengo que crear una sentencia que se conecte a la base de datos, ¿sí? Así es sencillo porque no tengo variables que insertar, ¿no? Lo estoy haciendo manualmente, pero vamos a probarlo de todas maneras. ¿Sí? Mire, conectado y me dice filas afectadas 1, lo que quiere decir que si yo ejecuto esto de acá en la base de datos, se le da asterisco from. Esto de acá es opcional, siempre y cuando hayas seleccionado bien la base de datos con la que vas a trabajar. Recuerden que tiene que estar en negrita en Workbench. Entonces, esto de acá ejecuto y tengo el mismo dato dos veces, porque una vez ya lo inserté por Workbench y la segunda vez lo estoy insertando acá. Lógicamente que esto no me sirve de muchos porque se supone que yo tengo que tener una interfaz con la que voy a trabajar. Entonces, ahí es donde quiero llegar. Vamos a crear entonces un paquete de interfaces que vamos a llamar window. Y dentro de window vamos a crear ya no una clase, sino un JFrame form, que iniciará con W mayúscula, win alumno le llamaré. Y vamos a diseñar rápidamente. Entonces nosotros necesitamos nombre,
paterno, materno y fecha de nacimiento. Y de ahí básicamente son text áreas, porque no es nada más, como para hacerlo un poquito más rápido. Y vamos cambiando, ¿no? Nombre, no nombres, paterno, materno y fecha de NAC, algo así. Esto de acá lo puedo quitar una vez que se ha modificado el tamaño, no hay problema. Y le recordemos cambiar el nombre, ¿no? Cambiar el nombre de la variable o change variable name en inglés. Recuerden la forma en que lo hacíamos, txt-nombres. Esto lo pueden ver en el video varias veces si es que se les pasa, así que no hay problema. Yo lo estoy tratando de hacer rápido para no hacerlo demasiado largo. Ya vamos casi media hora de video. Y txt fecha. Muy bien. Entonces para eso pongo acá un botón. Dos botones. Y si tenemos suerte, aunque no. Con eso ya acabaríamos. Guardar. Y vamos a darle clic acá en editar. Muy bien. Recordemos que las interfaces tienen su propio código, que son clases de Java también. Y sería de la siguiente manera. En la interfaz vamos a tener lo mismo, solo que cuando insertemos ya no va a ser manualmente como está acá, ¿no? Ya no va a ser Rosa, Jaime, así, sino que tenemos que jalar los datos de los controles. Y eso ya hemos hecho en clase, ¿sí? Es cuestión de repasarlo. Entonces, ¿cómo haríamos? Al botón, que por cierto no le cambié de nombre, btn guardar. Y acá le vamos a poner btn editar, si es que nos da el tiempo. Al botón le doy doble clic y me va a generar el action perform. ¿Sí? El btn guardar action perform, que hace referencia prácticamente al clic. Esto se autogenera. Y repasando, tendríamos que hacer de nuevo java.sql.asterisco. Esto es en el código de la interfaz del JFrame, ¿sí? En la clase JFrame. Lo siguiente sería también importar el util.conexión. Pero antes de eso, para no estar creando un objeto, quisiera hacerle un cambio, pero puede ser costoso el comprender, así que mejor lo vamos a dejar así. No importa, aunque es una mala práctica, vamos a copiar y pegar el código. Vamos a copiar este código del test, ¿sí? Lo copiamos y lo vamos a pegar acá. Y fíjense, en vez de poner rosa, vamos a ir concatenando las variables, pero para hacerlo un poquito más ordenado, antes de esto yo le voy a poner por acá recuperando los valores de las cajas de texto, ¿sí? ¿Qué cajas de texto me refiero? A los text file, ¿no? Sí, entonces acá lo pongo, por ejemplo, string nombres, perdón. Yo le digo que va a ser igual a txt_nombres.getText, ¿no? String paterno, txt_paterno.getText. String materno igual txt_materno.getText. Y string fecha, sí, aunque fecha es una fecha obviamente, pero igual recuerden que todos los datos que llegan de las cajas de texto son textos, ¿no? Son cadenas en string, así que tengo que recuperarlo así. Entonces, acá abajo, en vez de rosa, puedo concatenar de esta manera, comilla, comilla, más, y concateno con la variable nombres. Y lo mismo haría con los demás, ¿no? Comilla, comilla, más, y con la variable paterno. Pero para no estar demorando el mismo procedimiento, voy a copiar los otros. Listo. Paterno. Materno. Y fecha. Muy bien. Se tiene que respetar lo mismo, el mismo procedimiento de que tiene que ser año, mes, día. Pero ya tengo al menos una forma de poder insertar. Es bastante tedioso porque imagina que tienes una tabla con, no sé, más de 10 datos.
Y hacerlo uno por uno así es bastante feo, pero es una opción. Es una opción válida. Pero tienes que concatenar, ¿no? Con el símbolo de más. Vamos a ver, ejecutamos. Pongo otro nombre, voy a poner mis datos. A ver, Javier Villar Soria, fecha de nacimiento. Bueno, esto sí es ficticio. 200512. Le doy clic en guardar y me sale filas insertadas 1. Lo que quiere decir que ha sido correcto. Verifico por acá y ahí está. Muy bien. Tengo un procedimiento para insertar datos, pero este procedimiento es corto, pero es tedioso por el tema de las variables. Hay una forma más ordenada de hacerlo y vamos a verla. Entonces voy a poner otro botón por acá y le voy a cambiar el texto. Voy a poner guardar con, ¿cómo sería? Con parámetros, ¿sí? Los parámetros van a ser los datos que tenemos acá. Le voy a poner btn guardar p de parámetros. Ahorita me van a entender mejor. Le doy doble clic igual y voy a copiar desde acá el try catch que ya hemos hecho anteriormente, ya desde la parte anterior. Las variables no existen obviamente y eso es lo que vamos a ir cambiando. Muy bien, la sentencia insert es lo que va a cambiar, pero muy brevemente. En vez de poner datos duros, como hicimos hace ratos, o hardcodeados se suelen decir, es decir, como pusimos Rosa, etc. ¿Qué puse? Rosa Jaimes, ¿no? Jaimes Ruiz. En vez de hacer eso, en cada valor, y sin necesidad de poner entre comillas simple, se pone una interrogación. ¿Sí? Java se va a encargar de interpretar si esa interrogación corresponderá a una variable de tipo cadena, a una variable de tipo numérica, ¿sí? Así, solo van interrogaciones. Entonces cada interrogación va a representar un parámetro. Quiere decir que cada interrogación va a necesitar un valor, ¿sí? Va a necesitar un valor. Esto va a ser el parámetro 1, esto va a ser el parámetro 2, parámetro 3, parámetro 4. Si tienes más interrogaciones, parámetro 5, parámetro 6, etc. Hasta donde cabe. Pero ya no lo puedo ejecutar con statement. ¿Statement funciona? Sí. ¿Va a seguir funcionando? ¿Sigue existiendo? Sí. ¿Lo puedes hacer? Si te gusta, lo puedes hacer así. No hay problema. Pero tengo otra opción, que es el prepare statement. ¿Cómo funciona el prepare statement? En vez de statement, declaro otro tipo de dato que se llama prepared, con P mayúscula, statement. Y le pongo pst. Y igual tiene que trabajar con una conexión. Igual tengo que hacer esto de acá del prepare statement. Prepare statement, pero ya trabaja directamente con la sentencia. En el caso anterior del statement, creo la sentencia conectada a la base de datos con la que tiene que trabajar y de ahí ejecuto la actualización con la sentencia, ¿no? ¿Por qué se llama actualización? Porque una vez que tú insertes, update es actualizar, ¿no? No vas a encontrar un execute insert y un execute delete, simplemente execute update. Porque cuando tú insertas datos a la base de datos, estás actualizando la información. Si tú eliminas datos, estás actualizando información. Si tú actualizas datos, pues, valga la redundancia, estás actualizando la información. Muy bien, entonces, acá en prepare statement es parecido, pero al momento de crear o preparar la sentencia, ya le tienes que pasar la sentencia que vas a ejecutar, en este caso este insert, para que se vaya preparando. Pero de ahí hay que pasar valor a los parámetros. ¿Sí? ¿Cuál parámetros? Estas interrogaciones son nuestros parámetros. Hay que pasarle valores, sino qué valor va a insertar a nombres, paterno, materno y fecha. Y eso se hace a través de justamente su variable, pst. Ponemos pst, punto, y acá hacemos referencia a las variables set, y va a depender de qué tipo de dato vas a insertar. Si el nombre es un string, si fuera un número, podría ser doble o podría ser entero, ¿sí? Dependiendo del tipo de dato que vas a insertar. Entonces set, en nuestro caso son cadenas, así que set string. Y acá te pide in parameter, o sea, recuerden que les dije, este es el parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, parámetro 4. La primera opción es el poner el número de parámetros. Entonces, la primera opción que viene para nombres va a ser el 1 y después de la coma viene el valor. ¿De dónde viene el valor? Eso va a venir de txt nombres. Txt nombres .getEx. ¿Sí? Y esto me crea me hace que lo haga un poquito más ordenado. ¿Qué quiere decir? Que parámetro 2 es para paterno, parámetro 3 para materno, parámetro 4 para fecha. Solamente voy a cambiar el tipo de dato, paterno,
paterno. Y por acá le pongo fecha. Muy bien, entonces a través de prepare statement lo hago un poco más ordenado, ¿sí? Es más largo, sí, obviamente es más largo, pero es más ordenado porque la parte de la sentencia se queda con las interrogaciones y tengo que pasarle valores a cada una de las interrogaciones. El parámetro 1, que tendrá valores txt nombres, a través de esto. Parámetro 2, txt paterno. Parámetro 3, parámetro 4, a través de las cajas de texto. Vuelvo a repetir, ¿no? Si voy a insertar un número, pues será cint. Pero recuerden que los valores que vienen de la caja de texto siempre son cadenas, ¿no? Hay que tener cuidado un poquito en eso. De ahí, esto obviamente ya no me funciona del todo igual, porque lo que voy a insertar, lo que me va a devolver las filas insertadas será el PST, que es el prepare statement, que es esto de acá. Punto. También execute update, ¿sí? Pero en el anterior execute update yo le pasaba la sentencia. En este ya no, porque la sentencia lo estoy pasando al momento de preparar justamente la sentencia, ¿no? Él es el prepare. Entonces es parecido, pero este método es más ordenado, ¿sí? Entonces vuelvo a ejecutar. Vamos a poner otro nombre, a ver, Miguel Santos Chocano. Fecha de nacimiento 1990, 0830. Le doy clic guardar con parámetros y me igual mis filas insertadas 1. Pruebo y listo. Muy bien. Entonces ya tenemos dos formas en realidad de insertar. Para actualizar y terminando esa parte, eliminar y actualizar serían prácticamente lo mismo. Solo que voy a tener que mover esto un poco y poder seleccionar cuál es el ID del que voy a actualizar, ¿no? Si no, no tiene sentido, ¿no? ¿A quién le voy a actualizar? Entonces voy a poner acá txt ID. Voy a borrar esto, el texto que está acá. ¿Sí? Recuerden que el control se llama txt ID. Así lo estoy poniendo. Y entonces, ya pues, ¿cómo lo actualizamos? Fácil. Doble clic en el botón editar, que me tiene el btn editor. Voy a copiar el prepare statement con toda la conexión que tenemos acá. Y básicamente va a ser lo mismo. Ya tenemos uno, ya está casi listo. Esto ya es más rápido, ¿sí? Es cuestión de practicarlo, tratar de entenderlo un poquito mejor y ya. En primer lugar, vamos a borrar la sentencia porque la sentencia ya no va a ser igual. Si quieren, la pueden hacer en Workbench para que le quede mejor. Un tip es que Workbench te da el código, ¿sí? Si tú le das clic derecho a la tabla, acá tienes opciones de dice Send to SQL Editor. Acá hay Insert Statement, Update Statement, Delete Statement, Select Statement. Entonces yo quiero actualizar, Update. Hago acá, me va a generar el código, ¿eh? Acá está. Solo que nosotros tenemos que cambiar estos parámetros de acá por nuestras interrogaciones. Lo copio, aunque la sintaxis de MySQL te genera esta especie de tilde invertida que si deseas le puedes mantener, ¿no? Pero acá hace referencia a la base de datos punto la tabla. La base de datos no es necesaria porque ya la tenemos conectada. Y si deseas puedes mantener este código de acá, ¿no? A mí personalmente no me gusta mucho por esa tilde invertida. Pero bueno, ahí está. Update al 1, set, los campos que puedo actualizar. La recomendación es que el ID de la tabla nunca se actualice, ¿no? Entonces eso no debe estar actualizado. Hay que tener un poco de cuidado con esto. Pero ya al menos me genera un poquito de código. Ahora sí lo copio. O si no, antes de hacer esto voy a poner interrogación, coma. Interrogación, coma. Interrogación, coma. Interrogación, coma. ¿Qué estoy haciendo con esto? Cuando es el último campo ya no va coma, perdón, antes del where. Para poderlo copiar en Java. Estas interrogaciones van a ser nuestros parámetros. Y necesito una interrogación más para saber a qué ID de alumno voy a actualizar, ¿no? Entonces, ahora sí, copio. Y lo voy a pegar acá. Pero fíjense lo que va a pasar cuando lo pego acá directamente en Java. En Java me genera estos \n. Este \n representa saltos de línea en Java, ¿sí? Hay otro truco para ordenar el código, creo que no les he enseñado. Le pueden dar clic derecho y le pueden dar clic en Format y te ordena el código, ¿eh? Pero este \n puede generar conflicto. ¿Cómo lo hago? Para borrarlo,
selecciono estos dos, presiono la tecla control H de reemplazar y le doy reemplazar con nada, vacío nada más, o le puedo dar un espacio en blanco por el tema del salto de línea que les dije, ¿no? De preferencia un espacio en blanco, ahí hay un espacio en blanco, aunque no se note, ahí hay, ¿sí? Y le doy replace all. Muy bien, de ahí sí ya me queda set, nombres, interrogación, coma, 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 coma. Entonces tengo acá 5 parámetros y el primer parámetro es nombres, igualito, segundo parámetro es paterno, materno, fecha. El último parámetro, tengo un quinto parámetro, es el del alumno. Entonces, uy, se me fue. Entonces, perdón, ya. El quinto parámetro va a ser el txt id, para saber a qué campo voy a actualizar, ¿no? Y de ahí lo demás igual, pero obviamente el mensaje podría cambiar, en vez de filas insertadas, podría ser filas actualizadas. Que debería darme uno, ¿no? Porque el ID es único para cada uno. Entonces, como yo tengo 2 veces rosa, voy a actualizar a la fila 2. Voy a actualizar estos datos. Entonces, miren, conocemos. Ejecuto nada más. Pongo ID2. Y bueno, yo no quiero rosa. Vamos a poner a ver otro. Susan Acosta Ocaña. 1986 12 22. Ya. Por decir. Y le doy clic en editar. Y me dice filas actualizadas 1. Lo que quiere decir que la sentencia está bien escrita. Porque obviamente lo ha hecho o el Workbench. Me ha generado. Yo solamente lo adapté. Y los parámetros estoy pasando correctamente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta es más fácil, ¿no? Es mucho más fácil. Entonces, vamos a verificar de todas maneras. Selecciona este código. Recuerden que cuando quieren ejecutar solo un pedazo, hay que seleccionarlo con el mouse. Le doy clic acá y fíjense cómo está actualizado todos los datos. Puede ser uno o puede ser varios, ¿sí? Es decir, a lo que voy es que yo... Bueno, en este caso tendría que jalar los datos originales para que solo modificar uno. Pero bueno, eso ya lo veremos luego. Bueno, no lo quería hacer, pero vamos a hacer el eliminar rapidito nada más. Vamos a hacer eliminar. Vamos a hacer btn eliminar. Muy bien, le doy doble clic. Igual copiamos el código. No hay mucha ciencia ya en esto. Es copiar y pegar y adaptar. ¿Sí? Hay otros trucos que ya veremos en clase, otras cosas más que hacer. Clic derecho format. Y vamos acá a MySQL de nuevo. Le doy clic derecho. Send to SQL Editor y le doy delete statement. De preferencia borrar esto porque lo va a generar ahí. Muy bien. Delete statement. Muy bien. Igual borro esto. Esto ya lo habíamos hecho antes en clase también. La sintaxis. Y acá es donde, ¿no? Y acá en nuestro caso va a ser donde id alumno se iguala interrogación. Pondré, ¿no? Acá solo un parámetro por el id. Entonces copio de acá. Le doy formato. Bueno, como no es solamente hay un backslash en él, no es necesario estar haciendo reemplazo, así que simplemente borro y le dejo un espacio en blanco. Fíjense, lo voy a dejar junto, ¿sí? Lo voy a dejar junto, fíjense, para ver. Probablemente va a haber error, probablemente. No estoy seguro. El parámetro es solamente uno, así que este parámetro es con respecto al id. Entonces borro estos de acá, pero no le puedo dejar 5 porque el parámetro no es el quinto. El único parámetro que tengo acá es esta única interrogación, por lo tanto esto será 1. ¿Sí? Solamente va a ser 1. Muy bien, vamos por acá. Filas eliminadas, voy a poner acá. Guardo. Y ejecuto nada más. A ver, ¿cuál, por ejemplo, no sé, el 4, ¿ya? 4. Le doy clic en eliminar. Y bueno, me sale conectado, pero acá me sale un error, ve, tremendo error, dice. Y normalmente este error, cuando vean esto, este mensajito de acá, este de acá, específicamente MySQL Syntaxis Error Exception. Y normalmente te dice, ¿no? Tú tienes una sintaxis error, bla, 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 bla. Básicamente te está diciendo que la sentencia que estás poniendo está mal.
¿Por qué está mal? Porque es como que he puesto y esto yo pegadito, muy pegado. Por eso es que siempre recomiendo el espacio antes de cada línea o después o al inicio de una nueva línea. ¿Sí? Entonces voy a volver a ejecutar. Bueno, 4 había puesto, claro. Le doy clic en eliminar. Y ahora sí, filas eliminadas 1. Vuelvo a ejecutar el select. Y listo, ya está eliminado. Entonces, fíjense lo rápido que hemos hecho todo este procedimiento. Hemos creado una interfaz para insertar datos. Para utilizar, para eliminar. Nos faltaría mostrar, pero eso ya es otra clase, un poquito más detalle, porque vamos a crear un elemento que nos permita mostrar datos, pero ya tenemos una forma y en realidad es bastante sencillo. Como ven, hemos hecho un insertar con statement y con prepare statement, y de ahí es copiar y pegar y listo. No hay mucho secreto en eso, ¿sí? Lo que nos va a costar un poquito más es trabajar con los controles para que después rescatar los datos y todo eso, pero de ahí lo demás es sencillo y es cuestión de actualizarse, de practicarlo un poco y nada más. No hay mucha ciencia en eso. Espero que esto les sirva de ayuda, pues simplemente como repaso. Gracias.